¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Conexión Cantabria. Como cada martes os vamos a traer toda la actualidad de Cantabria, de la región y también todos aquellos temas importantes para destacar en la última semana en el Arco de la Bahía. Hoy es un día, este martes, en el que pues hemos visto cómo ha llegado la macroencuesta del CIS de Tezanos, donde dan cerca de 150 escaños al Partido Socialista, y en Cantabria el Partido Socialista lograría 2 diputados en Cantabria, 2 el Partido Popular y 1 se disputarían entre Ciudadanos, y también el Partido Regionalista se disputarían ese escaño. Vamos a hablar de todo ello en la tertulia, pero vamos a arrancar hoy con una nueva sección. Vamos a arrancar con el reporte económico, como hemos anunciado la semana pasada. Lo vamos a hacer con Alfonso del Amo Benaite, donde vamos a comentar una vez a la semana y a lo largo de 10-15 minutos toda la actualidad económica en este reporte. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Bueno, si tenía que hacer una sección, ya lo dijimos la semana pasada, de economía, tenía que ser con un buen amigo, contigo. Bueno, espero que haya más razones para hacerla que la de ser amigo. A mí la verdad es que me apetecía mucho volver a la televisión después de tantos años en otros sitios en plural, y bueno, encantado. Haremos una buena información, seguro. Le contaremos a las personas lo que ocurre, separaremos la información de mi opinión y no ocultaremos nada. Y unas veces gustará más y otras gustará menos, pero será lo que la ciencia lúgubre nos indique. No hay ningún problema. La primera pregunta, y ya vamos a adentrarnos en este reporte económico. ¿En qué situación económica está España? Se está hablando de una inminente crisis también. No. Vamos a ver. España no está en crisis. No estamos en crisis. Pero sí hay que analizar, sobre todo porque disponemos de los indicadores adelantados que señalan ya el deterioro de la situación económica. Se dispone de diversos informes, no tanto privados, como pudiera ser Funcas o el Servicio de Estudios del BBVA, que dan información de gran categoría, de magnífico nivel, pero que son informaciones privadas. Pero ya en España disponemos tanto de los informes del Instituto Nacional de Estadística, que es uno de los institutos estadísticos más importantes, más solventes y mejores del mundo. Hay que ser conocedor que el INE en España es de lo mejor del mundo, y del Banco de España. Por lo tanto, hablamos de datos oficiales de España. Son los datos que son. Y no estamos en crisis, pero sí llevamos un deterioro constante de todos los indicadores que conforman el conjunto de la actividad económica, y ese deterioro, esa ralentización, esa desaceleración del proceso es lo que, si no se adoptan medidas, llevará pues inevitablemente a una crisis. Hay un par de cuestiones, o una cuestión sobre todo, que hay que tener muy presente. La economía es ante todo una situación de confianza, es un estado anímico de confianza entre los actores económicos, los empresarios, los profesionales, los autónomos, los empleados. Es una situación de confianza, y la situación de confianza se sustenta básicamente sobre dos elementos. Uno, la seguridad jurídica, que tú entres y cumplas unos objetivos y no te cambien las reglas a mitad del juego. Valga el ejemplo de Repsol en Argentina, que compra en una licitación pública los abastecimientos de vaca muerta, y como ven luego los peronistas que eso da mucha pasta, se lo nacionalizan y se lo requisan, por ejemplo. Por lo cual, nadie en su sano juicio puede tratar de establecer acuerdos y convenios con esas personas. Bien, seguridad jurídica.
En segundo lugar, estabilidad. La estabilidad que dan los países democráticos, con leyes, con separación de poderes, con tribunales de justicia que igualan ante la discrepancia. Es decir, esos dos son los elementos. Y cierro para hacer esta exposición inicial con un elemento básico que hay que tener en cuenta, que es que en España estamos viviendo instantes de incertidumbre política. Llevamos un año en donde hay inestabilidad política, pues porque se sale de una moción de censura que siempre es un hecho único, es la única moción de censura que desde las elecciones constituyentes del 77 ha triunfado. Luego vienen unas elecciones que dejan un pandemonium electoral que no hay quien lo pueda llevar adelante, y volvemos de nuevo a otras elecciones que veremos a ver lo que sale de ahí, aunque no se vislumbra, para entendernos y simplificando las cosas, que las izquierdas o las derechas logren mayorías estables para gobernar. Esta incertidumbre, pues no cabe duda que afecta de manera muy notable al devenir de esa confianza necesaria. Por lo tanto, es necesario, ¿no?, que tras este 10 de noviembre y por fin se establezca un gobierno en España, porque si no, esa incertidumbre pues se va a notar económicamente. Bueno, establezca un gobierno, depende para qué. A mí me encanta, yo sé que siempre pongo el mismo parecido ejemplo. A mí me encanta lo que ocurrió en Bélgica. Durante 18 meses Bélgica no tuvo gobierno, hasta que Elio de Rupo logró formarle por el endemoniado mapa electoral que tenían. Y en Bélgica ocurrieron dos cosas: descendió el déficit público y descendió el paro, lo cual es muy bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Que no deja de ser un ejemplo simplemente para señalar por su individualidad del caso. Que a ver qué ocurre, que se formen gobiernos estables para que haya certidumbre frente a lo que tenga que porvenir. Los gobiernos estables, luego podrás estar o no de acuerdo con lo que allí se produce, que es otra cosa distinta. Pero en los países democráticos, que es lo que nos ocupa y nuestro ámbito de civilización occidental, es que los gobiernos sean estables, que haya eso, seguridad jurídica y estabilidad. Y vamos a hablar de datos, hay que hablar de datos económicos en España. ¿Cómo podemos desglosarlos? Vamos a ver. Porque es una pregunta general. No, pero vamos a señalar algunos para ver cómo está esta situación de desaceleración, que si no se frena nos plantará en una crisis en la que aún no estamos. El indicador sintético de actividad señala el ritmo de crecimiento del Producto Interior Bruto. Estamos hablando de los primeros trimestres del año. Mire, en 2017 España creció a un ritmo del 3,1, que es muchísimo. En 2018, aunque ralentizó un poco el último trimestre, España volvió a crecer al 2,5, mucho también. Bueno, pues el Banco de España, repito, datos oficiales de España, sitúa para este 2019 el crecimiento en el 2%. Bueno, alguien puede decirnos: oiga usted, si yo analizo los crecimientos de las economías de Francia, de Alemania, de Italia, incluso el Reino Unido, aunque dejaremos de ser socios en breve, estoy viendo que están a crecimientos del 1,5, el 1,2, España va bien con el 2. España no va tan bien con el 2 por una razón que voy a señalar y por las circunstancias en que se ha producido el descenso. Uno, España, cuyo gran drama nacional es el paro, pero lo ha sido siempre. La democracia española no ha sabido dar respuesta definitiva al paro en España, y a dar respuesta me refiero a tener tasas como en Holanda, en Austria o en Dinamarca, del 4 y el 5%. Eso es resolver la situación del paro. A partir de ahí, es poco el empleo que se puede crear de esos crecimientos del 2%. Ni en los mejores momentos de crecimiento de España en los últimos 44 años, que pudiéramos, 42 años, perdón, que pudiéramos situar en el 2000-2004 de crecimiento
fortísimo, constante, en España no dejó de haber más de 1 millón de parados, ¿eh? Es decir, es que el asunto va por ahí. Pero ese por un lado. Pero cuando el Banco de España sitúa para este 2019 el crecimiento en el 2%, señala un descenso de 4 décimas. De golpe, de un informe a otro, de una estimación a otra, ha bajado 4 décimas de golpe. Y 4 décimas de golpe supone bajar el 17% del montante total de productos, bienes y servicios que va a producir España. Pensemos en cualquiera de nosotros que al día siguiente, si uno es comerciante, si es autónomo o si es empleado, lo que fuere, al día siguiente le bajan el sueldo el 17%. Bueno, pues ese palo, ese escalón tan fuerte se produce en España. A esto le podemos añadir, o debemos añadirle, que es la deuda. España tiene uno de los endeudamientos más terribles que puedan tenerse. Estamos prácticamente al 100% del PIB. Y la deuda es muy importante, porque trasladándolo a las economías privadas, si nosotros debemos algo, tenemos que amortizar la deuda y pagar los intereses. La subida del endeudamiento en España dificulta las bajadas de impuestos tan necesarias para el desarrollo económico, dificulta, digo, aunque se puede hacer mucho en España. Hay un larguísimo recorrido para bajar impuestos sin que los que se han venido en denominar, que yo discrepo, pero no voy a entrar ahora en la materia. Menos impuestos, mucho se dice que cuanto hay menos impuestos también se recauda más incluso. Evidentemente, eso lo demostró Laffer hace muchos años, con su famosa curva de Laffer, y está claro. Pero es que si tenemos endeudamiento, tenemos amortización, tenemos pagos de intereses, es decir, uno queda atado a las obligaciones que tiene ante los inversores internacionales, porque si uno dejase de pagar su deuda como país, volvemos a lo que hablábamos antes de la confianza, a ver quién demonios va a venir a invertir en España. Por lo tanto, fíjense un dato, en el año 2005 la deuda suponía, que no es 2007, el dato es de 2007, es decir, no estamos hablando del Pleistoceno. En el año 2007 la deuda suponía el 35% del PIB. El 35% del PIB. Bien, hoy, 2019, es del 99%. Hemos más que duplicado la deuda, y más que duplicar la deuda significa más que duplicar los intereses a pagar, más que duplicar la cantidad a amortizar. Y no sé si antes de pasar al último paso, sí, hay que seguir hablando de más datos. Un par de ellos, y los hacemos más rápidos. Vamos a ver la inversión extranjera. Clave es que volvemos de nuevo a las confianzas de los mercados internacionales, que invierten en empresas, en deuda pública, en bonos empresariales, en lo que fuese. Inversión extranjera, tenemos datos del primer semestre del año 2019 en el que estamos. La inversión extranjera ha sido de 16.700 millones de euros. Y alguien dirá, ¿eso es mucho o poco? Y dices, ¿comparado con qué? Pues comparado con el año anterior, 2018, en el primer semestre también, la inversión fue de 48.200 millones de euros. Por lo tanto, que seamos conscientes que la inversión extranjera ha descendido un 65% con respecto a un año al otro. Y por cerrar todos estos datos claves, estos 4 datos claves que tenemos y que a mí me parece interesante conocer e informar sobre ellos, se trata del consumo privado. El componente más importante, el más importante del PIB, hablamos de entornos pueden llegar hasta el 60%, es el consumo privado, el que hacemos las empresas y las personas consumiendo bienes y servicios. El Banco de España ha estimado para este 2019 un crecimiento del 1%. Bien, este crecimiento del 1% es 7 décimas inferior hasta lo que se había visto hasta este momento. Por lo tanto, es una muy mala información. Y si a esto le añadimos asuntos de los que poco podemos hacer en algunos casos, como puede ser el Brexit,
aunque formando parte de la Unión Europea, que nos va a instalar, que nos va a afectar, la guerra comercial de China y Estados Unidos que se va a extender, o los aranceles donde ya nos han dado, que ha impuesto Estados Unidos, y donde ya nos han dado un zapatazo tremendo a productos españoles muy singulares y significados, pues la verdad, no estamos para estar contentos, no estamos en recesión, repito, pero tenemos una serie de indicadores que nos deben preocupar. Entonces, para acabar, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Hombre, España hay que darle una vuelta como un calcetín. España es un monstruo devorador de recursos, de burocracia, de ineficacia, de gasto público y de endeudamiento, que en algún momento unos políticos responsables a costa de lo que sea, me refiero a costa de su futuro político, tendrán que poner en marcha porque esto está mal. Pero ¿qué hacer de inmediato, con rapidez, y que pueda, si no revertir la situación, aliviarla? Pues mire, yo se lo digo, hay que bajar el gasto público de manera inmediata y en condiciones, hay que bajar los impuestos y las cotizaciones sociales a trabajadores y a empresas, hay que establecer de manera inmediata la unidad de mercado interior en España, que está parcelado cual botín de guerra en 17 mercados interiores. Hay que eliminar, hay que hacer desaparecer la enorme traba y la enorme carga burocrática e impositiva a la creación de empresas, de negocios, de actividades como autónomos, y hay que definitivamente liberalizar todas las actividades empresariales, profesionales, individuales, etcétera, etcétera, que es una carrera de obstáculos en España. Pues Alfonso del Amo, nos vemos dentro de un mes con este reporte económico. Nos vemos cuando usted quiera, la realidad nos irá situando en ello. Nosotros nos vamos a publicidad y continuaremos con esa tertulia de actualidad para hablar, por ejemplo, también de ese centro comercial Bahía Real que se va a ver ya hecho una realidad a partir de noviembre de 2020. También vamos a hablar, como hemos dicho, del CIS y del Plan General de Ordenación Urbana de Santander.